Morning. I'm doing a lateral transition, but I don't think I have any qualifications for that job. Buenos días. Sorry, Christian. We're going to be reading this morning from Matthew 14, Vamos a estar leyendo hoy Mateo capítulo verse 14, 25, verso chapter 25, 15, verse 2, del, and it's quite an interesting passage. y es un pasaje muy interesante. So Matthew 14, verse Mateo 14, 25 25, to Matthew 15, hasta verse 2. Mateo 15, verso 2. You ready, Daryl? And in the fourth watch of the night, he came Mas a la to cuarta them vigilia de la walking noche, on the Jesús water. vino a ellos When the disciples saw him andando walking sobre on el the mar, sea, y los they discípulos were viendo andar sobre el mar se terrified turbaron diciendo, and said, "It's a ghost!" ¡un fantasma! They got ghosts hanging around trees and stuff now for all this weird Halloween stuff, but this was Y ya sé que han visto esos fantasmas colgando en los vecindarios ahora que But estamos cerca immediately del Jesus Halloween, spoke pero to them, esto saying, era "Take algo diferente. courage. Dieron It's I. voces de miedo Don't be afraid." y dieron voces de miedo, pero Peter enseguida said to Jesús him, les "Lord, if habló it's you, diciendo, tened command me ánimo, to come soy to yo, you no, on the water." no tengan miedo. Entonces And he le said, respondió Pedro y dijo, "Come." Señor, si eres tú, manda And que yo Peter vaya a got ti out sobre of the las boat aguas. and walked on the Y él water dijo, and came ven. toward Y Jesus. descendiendo Pedro de la But barca, seeing andaba the sobre las wind, aguas para ir a he Jesús. became frightened Pero al and ver el beginning to fuerte sink, he viento, cried out, tuvo miedo "Lord, y save comenzando a hundirse dio voces Immediately diciendo, Jesus Señor, stretched out his sálvame. hand and took hold of him and Al said to him, momento, Jesús extendiendo la "Men of mano, little faith, asió de why él did y le you dijo, doubt?" hombre de poca fe, ¿por qué When they dudaste? got into the boat, the Y wind cuando stopped. ellos subieron a la And barca, those who were se in the calmó el boat viento. worshipped him, saying, Entonces "You los are que estaban en certainly la God's barca son." vinieron y le adoraron When diciendo, they had crossed over, they verdaderamente came eres to hijo de land Dios. at Gennesaret. Y terminada la travesía, vinieron And a when la the tierra men de of that Genezaret. place recognized Cuando le him, they reconocieron sent los hombres word de into aquel all lugar, that enviaron la surrounding noticia district por and brought to toda him la tierra all who were alrededor. sick. Y trajeron a And él they todos los implored him that enfermos they might y le just rogaban que touch les the dejase fringe of his tocar cloak. solamente el borde de su And as manto, many as y touched todos los it que were lo healed. tocaron quedaron Cured. sanos. Then some Pharisees and Entonces se scribes came acercaron to a Jesus Jesús from ciertos Jerusalem escribas and y said, fariseos de "Why Jerusalén do your diciendo, disciples ¿por break qué the tus tradition of the discípulos elders? quebrantan la For tradición de they los do not wash ancianos? their hands Porque when no they se eat lavan las bread." manos cuando comen pan. Thank you, Ken. Thank you, musicians. Bob. I thank the kids that Gracias, they're gone. Bob. But, Músicos, los wonderful to niños ya have them bajaron y participating this fue morning. maravilloso tenerlos esta mañana. Let's Su just bow our hearts in participación fue prayer. muy hermosa. Vamos Heavenly a orar Father, we antes de thank you comenzar. for this Padre time that we Celestial, have te been damos able to just come gracias together as brothers and sisters, por traernos, children of God, unidos, express our alabarte gratitude como and hermanos y thanksgiving hermanas, for the amazing para expresar salvation that you have nuestras accomplished on our alabanzas behalf. por lo que tú has Praise you hecho for en nuestro favor, what you have para done alabarte in changing our lives, por lo que has and to hecho thank you for the al cambiar glorious nuestra hope that we vida have y por la lying before gloriosa us in the esperanza future, que a tenemos, hope that will never una end. esperanza que nunca Lord, we terminará. thank you for your word that enables us Gracias to make también por sense tu of palabra. our world, that helps us Gracias understand porque you. tu palabra nos ayuda a And Lord, we ask that entenderte. you would Y enable Señor, te us to pedimos que tú understand nos your word, ayudes a and we learn from entender it. I pray tu that you, by palabra your Spirit, would apply it to our hearts. y que la podamos aplicar a And nuestros Father, we just corazones. ask that you would give me Señor, te pido words that you que would speak through me. hables And a as we través go de out from mí here, Father, may we be eager in y the que power cuando of your salgamos Spirit to de este share lugar with others what you have done vayamos for us. con ese And we poder de tu pray, Espíritu Lord, that Santo you a would use compartir your lo que has church hecho for en nosotros. Señor, the usa spreading of the tu gospel, for the setting of iglesia captives free, para for the glory llevar el of God. Evangelio y And we para ask these things in liberar a los Jesus' name. cautivos, Amen. Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amen. Well, we're Amén.
continuing in our study through the Gospel Hoy of vamos a Matthew. continuar con nuestro And, estudio en this el passage Evangelio that de Ken read, Mateo we're going to focus on y verses vamos a 34, enfocarnos 35, en los versos and 36, where we left 34, off last week 35 in y our study. 36, donde nos quedamos And a couple en el weeks estudio ago, de la I, semana pasada. shared with Hace the algunas church, semanas just how the Lord compartí has, miraculously brought about a healing in cómo my el body, Señor ha estado and, haciendo una sanidad milagrosa en through mi this, He has cuerpo. been stirring in my heart, Y el rekindling in my Señor heart, ha estado an hablando a mi awareness of corazón. something that I grew up with, but that has been neglected in my life. And I have very strongly Ha estado sensed hablándome a Him mi corazón wooing me acerca de algo back con lo into que a fresh look at the crecí, scriptures and what they say pero que no about había this subject of pensado en healing. ello, In our home when I acerca was del tema growing de up, sanidad. Cuando yo and estaba creciendo I en just mi want to hogar, acknowledge that my mom is here with us this morning. Mi I'm going to mamá- ask you to stand, but mi mamá aquí está. No someone le would voy have a to carry pedir her que out, se I think, if I levante, did that. pero But just quiero I'm grateful for my home. decirles que But aquí as está mi I was mamá y growing estoy up, whenever one of us kids would get sick, agradecido it was a con common el hogar que practice for my tuve. parents to trust God Yo me for our acuerdo healing. que cuando nosotros I have estábamos memories of lying enfermos, sick in bed while my mi dad laid his hand papá on my ponía forehead su and mano prayed sobre for my mí healing. y oraba por When I mi was growing up, sanidad. it was a common practice Cuando in yo the estaba church environment where I creciendo, grew up era to una práctica pray for común healing en la and then to iglesia, share testimonies orar para la of how we were sanidad. healed. Y luego era I muy remember común being scheduled oír for a hernia estos surgery when I was about 12 years old, testimonios but then going acerca de cómo forward Dios nos to había prayer at sanado. camp meeting and being miraculously Me healed by acuerdo the como Lord. una vez And iba a ser yo following the operado para doctor's una exam, my hernia, surgery was canceled. y oraron por Why did mí my parents y cuando el and doctor me our examinó, church cancelaron believe in praying for la cirugía supernatural porque healing? yo estaba And sano. why do I believe in it still today? Porque es que Because yo the Bible creo is que full esto of todavía es algo teaching válido and full of hoy en día. examples Bueno, of porque miraculous healing in esto es response algo to que está en la believing prayer. palabra y es But la not everyone in the respuesta Bible always a- experienced healing. a nuestra In oración. Jesus' Pero hometown déjenme of Nazareth, decirles we are told que that he en did la not do many mighty Biblia hay works there muchos because of their muchos unbelief. ejemplos de In 2 gente que Corinthians no fue chapter 12, sanada porque Paul no pleaded with creía. the Lord 3 times to be Y healed también hay otro of ejemplo the muy thorn in famoso, his el de flesh, Pablo, but God que finally habla said, acerca "No, de my este grace aguijón is en la sufficient carne for you, y le pidió al for my Señor que strength lo is made sanara perfect in 3 weakness." veces y el Señor le dijo, no, 2 Corinthians bástate en 4 mi says gracia that porque mi our poder se outward perfecciona man en la is debilidad. perishing, that is our body Y is perishing, sabemos, and that hermanos, que sometimes no our fue sano, pero afflictions Dios are lo working ayudó for us a estar a en far more medio de exceeding esto. and eternal Y weight of glory sabemos que nuestro than cuerpo healing está would. en decadencia. And so you see, Pero the tenemos Lord un Dios is muy our grande en el Father. cual podemos He loves confiar. us. Él es nuestro Padre And He y is nos the world's ama. best Y doctor. Él es el And mejor He can doctor del heal, mundo. and He Él puede often does sanarnos heal us. y muy a menudo But nos He is sana. also Pero our también athletic Dios coach, es training nuestro us to run the entrenador, race with nos perseverance, entrena a perseverance para that correr never la gives up carrera, under the para que fiercest tengamos of perseverancia And y He's cómo training us. enfrentar la And He's oposición que also vivimos our en este military mundo. trainer, Pero teaching us también to Él es discipline como our un bodies, to entrenador buffet our militar, bodies, to endure cómo hardship as a good nos soldier, ayuda to a deny ser buenos ourselves so that we soldados, can triumph negarnos in a our fight nosotros against the mismos para demonic estar realm. fuertes al pelear contra However, in today's study el of mundo Matthew, espiritual. our focus is on Aquí en supernatural Mateo, healing. nuestro So we need to enfoque recognize that es esa all throughout sanidad the Gospels, sobrenatural. Matthew, Mark, Luke, and John, A través de los Jesus is evangelios, Mateo, training Marcos, the Lucas y future Juan, leaders Jesús of the está church entrenando a los in futuros how to líderes de la fulfill the iglesia ministry para of the church. llevar a And cabo it el is a ministerio en la ministry that iglesia. includes Este ministerio healing incluye to the sick. sanidad a los enfermos. Now remember, Ahora, last week in our recuerden study, que la semana that pasada en after nuestro the disciples estudio had experienced God using vimos them que to el Señor los miraculously usó feed, para 5,000 alimentar men, a plus 5,000 women and hombres, children, más with mujeres y 5 loaves and niños, 2 fish. con 5 And panes y 2 calculated out peces. that in the end it would have taken tons of Y food to feed nosotros them. calculamos A que miracle that the cuánta disciples comida themselves participated in. debería haber para And alimentar a then esta Jesus sent them multitud. ahead of him Y across Cristo the Sea lo of hizo. Galilee Después by boat, while vimos he cómo stayed behind el to have some Señor time of prayer alone.
toma un tiempo para orar a solas mientras los discípulos están cruzando el mar de Galilea. Y ellos están allí en medio del mar cuando empieza esta tormenta y ellos están muy asustados, están luchando allí y cuando de repente ven a Jesús caminando sobre las aguas. El Señor calma las aguas y vamos a leer ahí donde nos quedamos. Verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no estaba enojado con Pedro, más bien lo está enseñando. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Suben a la barca, los vientos se calman y entonces los que estaban en la barca se acercan y le adoran diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y luego cruzan a la tierra de Genesaret. Ahora, la mayoría del ministerio de Jesús hasta este momento se había llevado a cabo en la parte norte de Genesaret, en Capernaum, en Corazín, y estas personas habían tenido una exposición muy grande a los milagros y a las enseñanzas de Jesús. Ahora se van hacia Genesaret, que está en la costa sur del mar de Galilea, y era un territorio nuevo para él. Verso 35, cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, hubieron algunos que lo reconocieron y enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora, ¿qué hay de diferente en este relato? Esta gente quería tocar, aunque sea solo el borde de su manto, creyendo que si solamente lo tocaran, serían sanos. ¿De dónde llegó esta creencia? Bueno, había una historia de esta mujer en particular que había sido testigo de lo que había pasado y que vivía en Genesaret. Mateo 9, 20 y 21. Vamos a leerlo. Esto ya lo vimos antes, ¿se acuerdan? Dice el verso 20. En eso, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Los otros evangelios nos dicen que Jesús estaba en medio de una multitud. Esta mujer se metió entre la multitud para tocar a Jesús. Esta mujer tenía una condición incurable. Ella estaba sangrando ya por 12 años y esta condición era dolorosa, la había dejado enferma, débil y no tenía energía para hacer nada. Pero además, encima de todo esto, esta mujer era ceremonialmente impura, probablemente no tenía marido ni hijos y no podía juntarse con ninguna persona a causa de su condición. Marcos 5:26 dice que la mujer había gastado todo su dinero en doctores, pero nadie había podido curarla. Pero en algún momento de su vida, esta mujer oyó de Jesús y vino a él. Ella no podía aproximarse a Jesús públicamente. Entonces, ella no podía estar allí en la multitud porque hubiera sido regañada por los demás. Entonces esta mujer lo hizo de manera secreta, sin decirle a nadie, se metió oculta entre la multitud y ella
tocó, ella pensaba, voy a tocar a Jesús sin que nadie me vea y voy a ser sanada. Pero fíjense lo que pasó, verso 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La mujer regresó a su casa cambiada. Ella pensó que nadie se iba a dar cuenta. Ella tenía esta enfermedad que le había robado todo de su existencia. En cambio, regresa a su casa cambiada, sanada. Imagínense lo que tenía que platicar acerca de cómo Jesús la había cambiado. Y esta es la explicación más cercana a lo que tenemos aquí en Mateo, capítulo 14, verso 35, donde la gente cuando reconoció a Jesús, vino a él y pensaban, si solamente tocamos el borde de su manto seremos sanos. Ellos creyeron, ellos actuaron en fe y ellos actuaron a causa del testimonio de esta mujer que había sido sanada solamente al tocar el borde de su manto. Y esto llevó a la sanidad de muchos. Al oír este testimonio, la fe empezó a crecer en el corazón de estas personas y ellos actuaron de la misma manera. Ahora, tenemos que recordar el contexto en el cual esta sanidad está tomando lugar. Sabemos que los líderes religiosos estaban oponiéndose y muchos judíos también. Entonces, a causa de eso, la oferta del reino, este reino que estaba listo para ser establecido por Jesucristo como rey, iba a ser quitada de la mesa. Esta oferta ya no estaba a su disposición, sino que iba a ser pospuesta hasta la segunda venida de Cristo. Jesús ya no está, en este momento de su ministerio, ya no está preparando el terreno para el reino, para establecer el reino. Ahora lo que él está haciendo es preparar a sus discípulos para el ministerio. Está entrenando a estos discípulos para que estén preparados para el ministerio y para sanar a los enfermos. Los milagros de Jesús en este momento no solo eran milagros para demostrar que Él era el Mesías, sino para enseñarlos. Tenían un propósito para enseñar, para entrenar a sus discípulos cómo hacer las cosas. Así como el Señor alimentó a esta multitud a través de los discípulos, el Señor los invita a participar porque los está enseñando, los está entrenando. ¿Se acuerdan? También en el milagro de caminar sobre las aguas, Jesús invita a Pedro a caminar sobre las aguas. Después de demostrarles muchos milagros a sus discípulos, ahora los manda a este viaje misionero, corto viaje misionero, a sanar a los enfermos, a echar demonios, y les dice el Señor Jesús, den de gracia lo que recibieron de gracia. El Señor los está entrenando, les modela primero y luego los manda a practicar. Este ministerio no estaba limitado a los 12 discípulos, porque yendo más adelante en Mateo 28, versos 19 y 20, Jesús dice, vayan, les hablan los 12 discípulos y a los demás. Les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo aquello que yo les he mandado. Y las cosas que el Señor les ha enseñado a sus discípulos
Él quiere que ellos ahora les enseñe, Now, lo enseñen a la the iglesia. subject of divine healing, God's Ahora, healing, el it's God's asunto work, de it's la not sanidad our work, divina it's not the church's no work, it's es God's una work, and He obra de la works through His iglesia. people. No, It wasn't a new esta es una thing obra de that Dios. just began in Dios lo Jesus' hace. day. King David knew all Y about it. esto no He was es algo que familiar with empezó it. en los días de Psalm Jesús. 103. El rey David lo sabía también. Psalm 103, Salmo verses 103, 2 verso to 2 5. al 5. A very familiar psalm. Es un salmo muy But familiar. bless the Lord, Bendice O alma my mía soul, Jehová, and forget y no not olvides all his ninguno de benefits. sus What are his beneficios. benefits? What are the ¿Cuáles things, son the sus benefits that come beneficios? to me from the Lord? Los Here in this Old beneficios que Testament, this is vienen King a David mí speaking. He de parte forgives del all your Señor. iniquities. Aquí hay uno. We have Él no es quien trouble perdona believing and singing todas about, tus God maldades. forgiving our sins. El But Señor why do we perdona struggle with nuestros the next man, pecados who y el que heals sana all todas your nuestras diseases, dolencias. who redeems your life from El que destruction, rescata del hoyo who tu crowns vida, you with el que loving te corona kindness de and tender favores y mercies, who misericordias, el satisfies que your sacia de mouth bien with tu good boca, things, de modo que rejuvenezcas como el healthy águila. food. This is something that we'll get into later on, but I'm discovering is a big component of El que sacia de God's bien tu healing. boca, ese es We'll see more of lo that que in a minute here, comemos. Y ese es un gran but satisfies componente your mouth with good de things, with nuestra healthy food, salud. so that your youth La is comida renewed saludable like the eagles. Es It's algo bueno interesting para that the nuestra dietary salud y es laws interesante que of las the leyes Israelites have been dietéticas de proven to los be israelitas very healthy. han Look to Exodus probado a chapter través de los 15. años ser muy saludables. Éxodo Exodus 15, 15th chapter, del 25 al 26. verse 25 and 26. This takes place in the wilderness, just after Israel has been led out of the slavery in Egypt. Sucede They passed through the en el Red Sea. desierto, The cuando Egyptian army has están been destroyed. God is now cuando están establishing saliendo Israel de as la a esclavitud nation. de Egipto. In verse 25, El verso there he 25 made dice, a statute entonces and Moisés an clamó a ordinance Jehová for y them. Jehová le mostró un árbol. He established some principles that were unalterable, unchangeable, permanent. And he said, verse 26, En el "If verso you diligently 26 heed the voice of the Lord dice, your les God dijo el and Señor, do what si is right in his escuchas sight, atentamente and la adhere to voz his de Jehová, commandments and tu keep all Dios, his y haces lo statutes, recto delante I de will sus put ojos, none of das the oído a sus diseases mandamientos on y you guardas which todos I sus have brought estatutos, on the ninguna enfermedad de Egyptians. las que envié sobre For los I am egipcios the Lord traeré who sobre ti, heals porque you." yo soy Jehová, tu sanador. It was there in the very establishment Estaban of the nation allí of Israel, en el God's principio provision of del healing. establecimiento de la We're put nación de into the Israel. law. We can't keep the law. We try, but in our own we can't. So En we nuestras have propias God's fuerzas grace that no enables podemos us, empowers guardar us, la ley, and by God's grace, pero not por la through our gracia de works, we Dios, experience healing. nosotros Like by God's grace, not podremos, through works, we experience salvation. no a través de But God had nuestra obra, declared back in sino Exodus que 15 el to the Señor nation of ha Israel declarado that if they lived que in si the ways ellos that God had prescribed viven for de la them to live, forma en la that que they would Dios ha not experience prescrito, the diseases that the ellos Egyptians no iban a suffered, experimentar because las they would enfermedades experience the que healing los power of egipcios their God sufrieron, protecting porque them ellos iban a and experimentar la healing. sanidad y el poder So a de big Dios. part of sickness is the result of Bueno, living the wrong way, eating the wrong gran way. parte de la And a big enfermedad part es of healing is vivir y often comer de la forma correcting. But there's incorrecta. more to healing than that. Pero hay más These acerca de la people in Matthew sanidad. were touching the hem of Jesus' garment Esta and being gente healed. Was that healing en el power of Evangelio God estaban only for tocando the el Israelites? borde del Is manto it de available Jesús y estaban for siendo the church sanados. today? According to 1 Corinthians De chapter acuerdo a 10, Primera de verses 1 to Corintios 4, capítulo the 10 del 1 divine al life 4, that brought healing to the Israelites in the wilderness esa was vida the divina life que trajo of sanidad a Christ. los israelitas 1 en el Corinthians 10, desierto verse 1 to era la 4, vida de talks Cristo. about Christ was the rock, Christ was the Cristo cloud, Christ era was the man, la Christ was roca, that el living water fuego, that came era out of la the vida, rock. el agua Christ abundante. was the source Cristo of their fue healing and their la life. 1 Corinthians fuente chapter de 6, su verse vida. 13 says, Primera "Now de the Corintios body is for 6:13 the dice Lord, que el and the Lord cuerpo for the body." es para el What does Señor that y el mean? The Señor es Lord para is el cuerpo. for our body.
¿Qué significa esto? Colossians 3:4 tells us that Christ Colosenses is our 3:4 life. dice que Cristo es nuestra It vida. is the life of Jesus, the Es la spirit vida of Jesus de himself, Cristo, that el our Espíritu bodies de need Cristo, for lo health que nuestro and cuerpo strength. necesita para estar saludable Romans 8, verse y fuerte. 11, Romanos but if the 8:11. spirit of Si him el who Espíritu raised de Jesus aquel from que the levantó dead a dwells Cristo de in los you, muertos he who raised está en Christ ustedes, from the el que dead levantó de will los muertos a also Cristo Jesús, give life to vivificará your también sus mortal cuerpos bodies mortales through por su his spirit who Espíritu que está en dwells in you. ustedes. He's talking about your mortal body. That's this Está physical hablando body. acerca de He will nuestro give cuerpo life mortal. to your El Señor body dará through his spirit vida who al dwells cuerpo in you. That's the New Testament por church ese Espíritu experience. que vive en nosotros. Esa es Now let's la experiencia de los cristianos del Nuevo Testamento. Look at just a quick summary Ahora of vamos some of un Jesus' resumen ministry. rápido del ministerio de Matthew Jesús. chapter 4, Mateo capítulo verse 4, verso 19. 19. Jesus is preparing the church. Jesús está preparando a la iglesia He said to them, 4:19, y said les to them, dice, Peter, Andrew, James, and John, the four ahí estaba fishermen, Pedro, "Follow me, and Andrés, I will make you Santiago y fishers of Juan, men." o Jacobo y And when Juan. you study Jesus' relationship with his disciples, you discover that he En trained his disciples by este first verso les modeling dijo, for vengan them, en pos de and mí while y yo they los haré watched him, they were pescadores de learning what hombres. they were one day going Aquí to la have to relación do. de Jesús con And sus then after they discípulos had seen him, era he gave them este opportunity to entrenamiento. implement that. They Primero were les in an modelaba apprenticeship. y luego And then look at the ellos summary aprendían statement y of luego what el Jesus Señor did. los 4:19, he enviaba. calls them Era to follow como him, si and I will estaban make you to be fishers of siendo men. entrenados para ser The summary aprendices. statement of what Jesus Y did luego now to vemos train aquí his el disciples, resumen verse 23. de este And Jesus entrenamiento a went sus about all discípulos Galilee, en Mateo teaching in their 4, synagogues, 23 al preaching the 24. gospel of the kingdom, and Recorría healing Jesús all Galilea kinds of enseñando en las sickness and sinagogas all kinds de of ellos, disease among the predicando el people. evangelio del reino Then y his sanando fame toda went throughout enfermedad all y Syria, toda and they dolencia en brought el to pueblo. him all Se sick people difundió who su were fama por afflicted toda with various Siria y le diseases and trajeron todos torments, los que tenían and those who were dolencias y los demon-possessed, afligidos por epileptics and diversas paralytics, enfermedades and y he healed them. tormentos, los endemoniados, So what lunáticos y is Jesus paralíticos, doing here? y los sanó. He is carrying ¿Qué out está his haciendo Jesús mission, aquí? Está llevando a which cabo su he is going to misión pass the baton on to the disciples. porque It's going ya to va a become pasar their mission. la He estafeta a came sus to seek and to discípulos. save Por the eso los lost, está but in the entrenando. process, he's training Y en his el disciples to do the y same, sí, el not Señor only está to preach the sanando gospel, but also a toda to esta set the gente, captives free, pero no to solo heal all kinds por of sickness and hacerles un bien a disease. ellos, sino también para So that's entrenar chapter a 4. sus It discípulos. says, "Come, follow me. I'll make you Entonces, fishers of men." And en el the example capítulo that he 4 el sets for Señor them, les what he models dice, for them is vengan, los this, haré pescadores de ministry of hombres. teaching and healing Y and luego casting out demons. el And then Señor in Matthew empieza a 10, his enseñarles disciples y had a had some entrenarlos. exposure, they'd had this Y en teaching, Mateo and he capítulo sends them 10 out el on a Señor short-term mission to envía a prepare estos them for their discípulos great a una commission. misión Matthew de chapter corto 10, verse tiempo 1. para prepararlos para la gran comisión. Mateo 10:1 And when he had dice, called entonces his llamando a 12 sus 12 disciples to discípulos, him, he les gave dio them autoridad sobre power los over espíritus unclean impuros spirits para que to los cast echaran them fuera y out para and sanar to toda heal enfermedad y all toda kinds dolencia. of sickness and all kinds of disease. That is their mission Esta era su misión, in preparation for the la preparación para Great Commission. la gran comisión. John 14, verse 12. Why don't you look at that? I've quoted from this a number of times in the last few weeks. Ahora Juan John 14:12 lo 14, hemos verse mencionado varias 12. veces en estas semanas It's good for you to see it for yourself. y es Check bueno to see que is lo this true. busquen para ver si Use es your así. Bible when we're teaching to always be checking. Yo siempre to les see, is this recomiendo true? que lo vean en Is sus anything Biblias. in there? No vaya a ser Is que the yo esté context diciendo right? algo que no. John 14:12. Juan Most assuredly, I 14:12 say to dice, you, he who believes in de cierto me. So les it's not digo, limited to the 12 apostles. les está hablando a los 12 apóstoles, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. El ministerio de sanidad era una de esas cosas que él también hacía y que los demás que crean en él harán. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y luego en la versión, en la versión de Marcos de la Gran Comisión,
as saying in verse 15, En Mark Marcos 16, 16:15 dice, and he said to y les them, dijo, "Go into all the vayan por world todo el and mundo y preach the gospel prediquen to el every Evangelio creature. a toda He who criatura. believes and El is que crea y baptized sea will be saved, bautizado but será he who does salvo, not pero el believe que will no be crea condemned. será And condenado. these signs Estas will señales follow seguirán a those who los que believe." creen. And then En down mi you look, the nombre last sign that is given, verse echarán fuera 18, demonios, "They will lay hablarán nuevas hands on the lenguas. sick Verso and they 18, will tomarán recover." serpientes en sus Part manos, of Mark's y aunque beban version cosa of the mortífera Great no les hará Commission. daño. Y fíjense lo Jesus último, has sobre los trained, he's enfermos given pondrán them sus the manos short-term y mission, sanarán. and now the Great Commission, he's Aquí el saying, Señor los "You've está been trained, enviando a you've been esta equipped, comisión, go and do likewise a and esta teach misión them para to do que the same." ellos hagan lo que So if the aprendieron de miracles that Jesús. Jesus was performing during his ministry Ahora, were at least in estos part for the purpose of milagros training his fueron hechos por disciples for the Jesús en su ministry of the ministerio. church, then this should be the way the disciples actually ministered. Y esta es la when forma en the la que church los began. discípulos deberían de Look at empezar a the ministrar ministry a of the la church on iglesia. the day of Pentecost. Ahora, en el día Acts de chapter Pentecostés, en Hechos capítulo 2, This is the day that the church este es is el día empowered by the en Holy el que la Spirit iglesia for fue, ministry. Acts chapter recibió el 2, Espíritu Santo. verse 40. Verso 40. Jesus is just Jesús finished está, preaching acabó. his sermon to the multitudes after the outpouring of the Aquí el Spirit. Señor And with many other words, he va a enviar testified and su exhorted them, espíritu. saying, "Be saved from this perverse Y generation." con otras muchas palabras Then those who testificaba y los gladly exhortaba received his diciendo, word sed were salvos baptized, and that de day esta about perversa 3,000 generación. Así souls que were los que added to recibieron su them, palabra and they fueron continued bautizados y se steadfastly añadieron in the aquel día apostles' como doctrine 3,000 and personas fellowship, y in the perseveraban breaking en of la bread doctrina and de in los prayers. apóstoles, en la Then comunión fear came upon unos con every otros, en soul, el and partimiento many del pan y en las wonders and oraciones. signs were done Sobrevino through the temor a toda apostles. persona y muchas Who were the maravillas apostles? y señales They eran were hechas these por los 12 apóstoles. men whom ¿Quiénes Jesus eran had los been training apóstoles? for 3 Pues years. precisamente estos And he is 12 teaching them que how to habían do the sido same. So look at entrenados the very por first 3 example años. of what kind of signs and Vamos, wonders were happening. vamos a ver el Acts chapter primer 3. ejemplo de las señales y Just a few maravillas verses que down, estaban verse 1. sucediendo. Hechos Now 3, Peter and verso John 1. went up Pedro y together Juan to the subían temple juntos at al the hour templo of prayer, a the la hora ninth novena, hour. que era la And a certain oración. man, lame from his Había un mother's hombre womb, cojo was de carried, whom they nacimiento laid que era daily llevado y at the dejado gate of the cada temple, día a which la is puerta called del Beautiful, templo que se to llama ask la alms Hermosa, from those who para que entered the pidiera temple. limosna a Who, los que seeing entraban en el Peter and templo. John Este, about to cuando go vio a into the Pedro, temple, asked a for Juan alms. y a So he's Juan que asking for iban a money. entrar al templo, les rogaba que And le dieran fixing his eyes limosna. on him with Pedro, John, Peter con said, Juan, "Look at fijando en us." él los ojos, le And dijo, so he gave them míranos. his attention, Entonces él expecting los to miró, receive atento, something from esperando them. recibir algo de And then ellos. Peter said, Pero Pedro "Silver and dijo, no gold tengo I do plata not ni oro, have, but what pero I lo que do tengo have te I doy. give you. En el nombre In de the name of Jesucristo de Jesus Christ Nazaret, of Nazareth, rise up and levántate y walk." anda. And he took him Entonces by lo the tomó right por la hand mano and lifted derecha him up, y lo and levantó, y al immediately his instante se feet le and afirmaron ankle los bones pies y received tobillos. strength. So he, leaping up, Y stood saltando and se walked puso de and pie y entered the temple anduvo with them, y entró con walking, ellos en el leaping, templo and andando, praising saltando God. y alabando a Now, Dios. like the woman who had been healed Así of her como la bleeding mujer que había disorder, sido the sanada healing of de este this desorden, man and the de este healing of sangrado, sick in general tends to create la open sanidad de doors los for the ministry of the enfermos gospel. tiene la tendencia de crear And you'll puertas look down abiertas at para la chapter predicación 3, del Acts 3, verse Evangelio. 11. Hechos 3, verso Now, as 11 y the lame 12. man was healed, or who was healed, held Ese on to hombre Peter que and fue John, all sanado the people ran together to them in the porch, which is tenía called asidos a Solomon's. Pedro This y a is in Juan, the temple. y todo el pueblo estaba Temple atónito compound, y and they concurrió are a greatly ellos al amazed. pórtico Verse que se 12, llamaba so when Peter saw de it, he Salomón. responded Verso to the 12. people, Al ver and Pedro, he preached habló another al pueblo, gospel message to them. les habló este He gave mensaje them de the evangelio, opportunity to porque allí había una buena witness to the oportunidad de crowds who had seen the healing, hablarles, de and many got testificarles, saved. y muchos fueron This, salvos. however, got the disciples into trouble. Pero with esto the Jewish también religious leaders, los metió en just as problemas a los Jesus had discípulos warned them con was los going to líderes happen. religiosos. Así And so Acts exactamente chapter como 4, dijo verse Jesús que 18, sucedería. So Hechos these religious 4, leaders, 18 they had arrested, dice Peter que and estos John, líderes and they religiosos called them and commanded arrestaron them a not to speak Pedro y at a all, Juan y nor les teach dijeron in que the ya name of no Jesus. enseñaran en el And nombre they de were gonna let them Jesús. go.
But Peter and John answered and said to them, whether it is Pero right in Pedro the y sight Juan of God respondieron to listen diciendo, to you juzgad more si than esto to es justo God, delante you de Dios. judge. For we Obedecer a cannot ustedes but antes que a speak the Dios, things which porque we no have podemos seen and dejar de heard. decir lo que hemos visto y And oído. look at how the disciples prayed Y now in miren response cómo to los this discípulos ban that oraron has just been en placed respuesta against their en preaching. contra Acts de chapter 4, esta verse 29. prohibición Now, a Lord, predicar. look on their Hechos threats, 4, and 29 y grant your 30 servants dice, that with ahora all Señor, boldness they mira may sus speak your word amenazas by y dale stretching a tus out your hand to siervos heal, and that signs and que wonders may con be toda done valentía through the hablen name tu of palabra your mientras holy extiendes tu servant mano para que se Jesus. hagan sanidades, señales y So prodigios you've got mediante this el nombre connection of de the tu santo preaching Hijo of the Jesús. gospel and the healing of the sick, which was part of the early church. Leemos You read aquí through the rest of the cómo en la history of historia the de la early iglesia church, this primitiva association había una between asociación the entre el ministry of the ministerio del gospel Evangelio proclamation and y healing continued to characterize the church. la sanidad que caracterizaba a la James, iglesia. near Santiago, the end of the New Testament. al final del James Nuevo chapter 5. Testamento, Santiago capítulo 5. This letter written to the established church, James chapter 5, verse 14. Is anyone among you, who's the you? Church. Santiago Is anyone among you 5:14. sick? Let him call for the ¿Está elders alguno of the enfermo entre church, ustedes? and let them Llamen pray a los over ancianos de him, la iglesia anointing para que him oren with por él, oil in the name of the ungiéndolo con Lord. aceite en And el the nombre prayer del of Señor. faith will Y la save oración the de sick, fe salvará and al the Lord enfermo. will raise Y el him Señor up. lo And if he levantará. has Y committed si ha sins, he cometido will be pecados, le forgiven. serán perdonados. Confess your trespasses to Confiesen one sus another, ofensas and pray unos for a one otros another, that y you oren may be unos por healed. otros para que The sean effective, sanados. fervent La prayer oración of a eficaz del righteous justo man puede mucho. avails much. So we see it Ok, in the lo ministry vemos of the en el church. ministerio de la The iglesia disciples are continuing to practice what Jesus has trained y los them in, discípulos están and he practicando gave them the instruction, teach your lo que se les ha disciples that you are enseñado. training to do the same also. And they did. And so you get to James, you now have the elders Y of vemos the church aquí, who llegamos are a Santiago, carrying out this, y this vemos healing cómo ministry. You have the aquí church praying for one todavía se another, está llevando a that they cabo might be este healed. ministerio And so de it sanidad. is spreading. In fact, we have no evidence De hecho, anywhere no in the tenemos Bible ninguna evidencia that en la these two Biblia ministries de shouldn't que continue estos to work together throughout the ministerios lifetime of the deban de church detenerse. until Estos perfection ministerios comes, until the deben second de coming of continuar en la Jesus iglesia Christ. hasta que venga el Señor And Jesucristo, indeed, hasta que mentioned before, regrese in Él. countries like India, miraculous Y healing déjenme is decirles que en common países in the como la ministry and India, por outreach of their ejemplo, churches. estos And I believe that the ministerios Lord son is muy awakening fructíferos in allá. us, and certainly in me, Y yo les puedo the calling decir to cómo el trust Him, Señor to teach me ha us, llamado a and to use confiar us in holistic ways. y He always intended el the Señor church to quiere que function la ministering to the iglesia spirit, to the soul, and to the body ministre of God's al creation. You see espíritu, that all al throughout alma y al He cares cuerpo, about our spiritual porque el life. He cares Señor about our mental se interesa well-being. por He cares nuestra about salud our espiritual, physical well-being. pero también por Our nuestra body salud is the mental, temple nuestra of the salud Holy Spirit, física. and Nuestro all cuerpo of es el templo our del Espíritu Santo. aspects of our being are interconnected. Y todos and estos affect one aspectos another. están And interconectados so y nos I have found so afectan. often in my own life that Y yo when encuentro en I am mi vida, struggling cuando spiritually, estoy it affects batallando my mental espiritualmente, outlook. When I am struggling también mentally, it affects me my afecta stress, my mentalmente y physical me well-being. afecta My physical well-being en mi can be very cuerpo distracting from y puede ser spiritual. algo que me These are distrae. interconnected. Todo And we está see that Jesus interconectado. has given the church Y vemos cómo ministry Jesús to ha dado a la the whole iglesia being, to the whole este person. ministerio para Absolutely, la persona, most essential un ministerio at the integral. core is our spiritual relationship with Jesus Pero en el Christ. centro está nuestra relación Now, con this is just Jesucristo. a quick Y overview este to help us solamente recognize fue that there is un much repaso evidence of Scripture to rápido show that Jesus para was, in mostrarnos fact, cómo hay modeling mucha and evidencia training en la how the Escritura de disciples cómo el in Señor the está church was to entrenando carry out the a ministry. sus discípulos Lots para of llevar a things cabo that el ministerio. we need to Hay learn muchas about cosas que necesitamos aprender okay, how do we do this? How does this acerca work? de la vida And to práctica, cómo recognize hacemos that, las cosas.
sometimes it isn't God's will for good Y reasons. déjenme decirles But, church, que esto too no often we significa que have siempre Dios nos va a taken the sanar. fact that Hay sometimes it's algunas not His cosas, will, hay and we just say, algunas situaciones "He en never las does it. cuales He won't do it. el He won't do Señor it for me." elige no hacerlo. Y esto no That's significa not que así true. será siempre. And so, Father, El Señor we sana al quien Él quiere de acuerdo a su humbly voluntad. come before you Señor, and ask you to venimos teach us humildemente something delante de that has been ti. neglected by much of the church for a long time. But Lord, the instruction is all in your word. Señor, And we gracias don't need to por look any farther than the word of God. la instrucción que está en And tu we ask you, palabra, Lord, that Señor. you would guide us Te pedimos que tú nos in our guíes, discovery, guide us que in tú nos our understanding, guide us, Lord, in our guíes en nuestro, practice. en nuestro This world is entendimiento. full of Señor, este churches and mundo well-meaning está Christians lleno who have de brought disgrace to cristianos the name que of Jesus Christ no and traen to the gloria ministry of al healing nombre by de their tu Hijo unbiblical Jesucristo. extremes. Lord, guard us from that. Señor, guárdanos But we recognize we are living in a world in which en este mundo. it is becoming increasingly difficult to Este put our mundo que confidence se in ha the systems of convertido this en world un that we have trusted for mundo so muy long. difícil, And Lord, we Señor. confess we have idolatrously trusted in the systems of this world. But we pray that you Señor, would te restore pedimos the que tú church to the restaures la function and the iglesia place that you intend the church to have. y que nos And ayudes. Lord, that we would put you in the place of our lives confiar that en you ti, deserve Señor. to have. Lord, that we would not make gods of our doctors, that we thank you for them. That we Padre, would not make gods of y a pesar de que te damos the gracias por los systems of this world, médicos the y por el governments of this sistema world, the médico, economic systems Señor, of this world, that we yo thank te you pido for que them, ellos but no we se pray for them, conviertan recognizing en they are nuestros fallen, ídolos, Señor, they are corrupted. que sabemos, Lord, Padre, que ellos son limitados. You are the only one that Tú we eres can el put único absolute que confidence in. puede And we sanarnos, trust en el cual podemos And Lord, poner there's a nuestra world confianza out there that total. needs to know that Y there is Señor, hay something un bigger mundo and better than the allá government. afuera que That they necesita can saber look que to for hay alguien salvation, más that they can look grande y to más for deliverance, that they can poderoso look to que lo que to vemos en este transform their mundo. lives as this woman who touched you and was transformed. Señor, ayúdanos a tener Lord, I la pray fe that de we esa too mujer que te would be tocó used by y you fue to make sanada. you known in all of your beauty and your Señor, perfection ayúdanos a to a world conocerte en tu that belleza knows y en tu nothing of perfección. true beauty and true perfection. And so, Lord, we offer ourselves to you. Señor, nos Have your way ofrecemos a in this ti. church. I Haz pray, tu have your way voluntad in en my nuestras life, I vidas, pray. Señor. And I pray that you would Te empower us pido with que your tú Holy nos Spirit des first el and poder de foremost, tu that we would have Espíritu the Santo boldness that is needed to para que proclaim podamos you tener outside these walls to the world around us. para Lord, we que pray podamos for that tener, power of Señor, your lo que Holy tú Spirit to not only proclaim, quieres darnos, but at the Señor. prompting of you to pray for healing, to pray for Ayúdanos, Señor, a deliverance from the confiar demonic, to cuando pray, Lord oramos Jesus, for por the sanidad, needs of people Señor, to be met por las through necesidades de you, las our great personas, para que Jehovah tú Jireh. As we ask suplas these things in the name of todas nuestras Jesus, necesidades. and Lo thank you, pedimos, Lord, mi that we Señor, are your kids. en el nombre de We are Jesús. part Y of your te damos family. gracias porque Amen. somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Tammy Ecott's going to come up.